Se habla actualmente de estas élites, incluso ya se le ha cambiado el nombre, ¿no? Los Illuminati han pasado a ser el Cabal. Y si algo tenemos claro, independientemente del nombre, es este afán que tienen, ¿no? de las fechas, ¿no? Y de realizar eventos y magia ritualística planetaria en diferentes fechas, ¿no? Vemos que es un patrón que se repite. ¿Podrías profundizar en esto, tanto en un sentido de aplicado por una moral negativa o distorsionada o separada, como por una moral más alineada con la espiritualidad y con la unidad? Según yo lo entiendo y según creo que lo enseña la Cábala, por lo que yo he estudiado, no se pueden emplear las letras hebreas para hacer el mal, porque las letras hebreas proceden de un mundo. Los cabalistas enseñan que existen 4 mundos de más baja conciencia a más alta, que se llaman Asiá, Yetzirah, Beriah y Atzilut, y las letras hebreas proceden del mundo más alto, llamado el mundo de Atzilut, que es el mismo mundo en el que procede nuestra alma. Que potencialmente tiene la capacidad de llegar al mundo más alto de conciencia llamado Atzilut, ¿vale? Las élites que tratan de dominar y dominan y tratan de castigar duramente al ser humano, en realidad, sabiéndolas ellas o no, lo que enseñan los cabalistas es que están teledirigidas por inteligencias no humanas, que odian profundamente al ser humano. En el Zohar Akadosh, incluso en el Zohar, uno de los libros de la Cábala, y te explica específicamente cuáles son este tipo de inteligencias. Te lo explica con muchísimo detalle. El hecho de que en ese esquema piramidal nunca vayamos a saber quiénes son o quién es realmente quien está en el vértice total, en el vértice absoluto o en las posiciones más altas, nunca llegaremos a saber sus nombres. Ellos ya se cuidan muy bien de que no se sepan sus nombres, ¿no? Porque si se supieran sus nombres, alguien iría y obviamente, digo yo, ¿no? Y haría algo contra ellos. Entonces ponen a lo que sería en un lenguaje del campo andaluz, permíteme que haga un homenaje a mi tierra, pues ponen a sus cortijillos, a sus manijeros, a sus capataces, a los que le hacen el trabajo, que bueno, que no dejan de ser pues aquellas personas que se presentan a la selección de carácter general en todos los países. Aquí no hay excepciones. Ten en cuenta que el político habitual ya de por sí es un personaje bastante ambicioso y es fácil de captar a una persona así que sirva a los intereses poderosos y bueno, y no me estoy inventando nada porque ya sabemos que los políticos cuando dejan la política ya sabemos dónde van, ¿no? Las famosas puertas giratorias, es decir, denota una ambición muy importante. Entonces las inteligencias espirituales que dañan profundamente al ser humano y que quieren mantenerlo en estado de supervivencia y esclavizado, se valen de otros seres humanos que tienen un nivel de moral, y voy a lo de la moral, muy bajo, o incluso hay inteligencias que dominan a los seres humanos que son amorales. Ya no es que tengan baja o alta moral, es que no tienen programa instalado de moral, de lo que es el bien y el mal, solamente entienden funciones. Desde el punto de vista de la informática diríamos que es un puro programa binario. Desconectados del alma, de esa fuente. Claro, no tienen alma, o no la tienen al nivel que lo tiene el ser humano. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que se está viendo en esta época ya estaba dicho, profetizado por los grandes sabios de la antigüedad. Estamos en una era llamada la era de la información, donde toda la información, la mayoría, está a disponibilidad de todas las personas que quieran escuchar. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga ojos para ver, que vea. Y el que tenga inteligencia suficiente para sacar sus propias conclusiones, que las saque. Y en ese sentido, estamos en una época en la que el ser humano va a tener que tomar una responsabilidad. Tú, a nivel individual, yo, las personas que nos escuchan, tienen que tomar una responsabilidad. Escuchaba una entrevista con Emilio Carrillo, que creo que le tuviste aquí también en tu canal, ¿no? Desde aquí un saludo a Emilio, al que quiero y admiro mucho. Y bueno, Emilio ha publicado un documento de 26 páginas que yo invito a que todo el mundo se lea. Yo lo suscribo desde la primera letra hasta la última. Y en realidad el documento lo que viene a decir es que
Es cierto que existen estas élites, es cierto que existe una conspiración para la dominación del ser humano, es cierto, todo eso es cierto. Quien tenga oídos que oiga, quien tenga ojos que vea. En mi opinión, todo este montaje que ha habido con el tema de la falsa pandemia, bueno, es tan fácil engañar a la gente, es tan fácil si tienes los medios de comunicación a tu alcance, es tan fácil si los presidentes de los gobiernos están sometidos a tu voluntad, es tan fácil. En realidad, lo relevante llegado a este punto no es eso. En mi opinión, este punto es tomar una conciencia de disidencia consciente. No asociarse con el sistema que castiga y que quiere destruir al ser humano. No asociarse, no desde el rechazo, no desde el odio, y yo he estado en el odio y en el rechazo hace años, ya no lo estoy, sino que estoy más bien en el aspecto constructivo. No me asocio con eso, hago una raya y hago mi propio cambio de la humanidad que quiera hacerlo, pero no me asocio y al no asociarme no me contamino, me dejo contaminar. Es evidente que esta posición conlleva riesgos a nivel personal, a nivel, bueno, porque si al final quieres hacer una desobediencia civil, esto, mientras que el sistema imperante sea así y la mayoría de la humanidad, digamos que obedezcan, sin dudar y creyendo todo lo que al principio obviamente va a tener unos riesgos. Yo siempre pongo el acento, fíjate, indica, en el papel fundamental que van a tener los medios de comunicación, perdón, y las fuerzas y cuerpos de seguridad y ejércitos de todo el mundo. Porque al fin y al cabo son estas dos entidades, fundamentalmente los ejércitos y la policía y las fuerzas de seguridad, los que tienen que ejecutar y amedrentar a la población. Pero no nos olvidemos que son personas y que tienen el mismo potencial que tenemos nosotros. Si hay el suficiente número de almas en esos cuerpos de seguridad, en esas policías, en esos ejércitos, que digan yo dimito, yo no me anoté para esto, se acabó la fiesta de la élite, porque la élite por sí misma no puede ejecutar nada. No sé si me estoy explicando. Totalmente. ¿No crees de todas formas que con este evento hay una sensación, o por lo menos yo la tengo, de pérdida de control, de que están perdiendo el control de la narrativa probablemente por primera vez, porque es imparable cómo circula la información, porque aunque haya mucha manipulación y mucha desinformación, también yo creo que hay un mayor interés, hay una mayor conciencia, por los motivos que sea, pero ¿no tienes una sensación de que esta pandemia no ha salido a lo mejor tan bien como en otros planes, ¿no?, que han implementado y que seguramente hemos pasado por ese aro y nos los hemos comido, ¿no? Y hemos sido, pues eso, hemos estado más alineados, ¿no?, con esa narrativa oficial? Yo creo que las circunstancias han cambiado. Estoy de acuerdo contigo. Las circunstancias han cambiado precisamente porque hay cada vez más gente consciente. Hay cada vez más gente consciente en las redes. Pero ojo, esto no quiere decir que no haya salido bien, por lo menos en la primera fase, de la que estoy seguro van a venir muchas más fases. Totalmente. De intento o de la implementación del plan, cualquier plan que sea que tienen pensado, ¿no? Pero aquí lo más interesante es, como te digo, es la actitud que tú tomes a nivel personal y a nivel colectivo, ¿no? Entonces, indudablemente, un ataque de una manera masiva a nivel mundial que no tiene precedentes en la historia solamente nos puede hacer reflexionar en una dirección, y es que para ellos era ahora o nunca. Yo lo veo como un ataque a la desesperada. Totalmente, yo tengo esa sensación también. Sé que al final, por los signos de los tiempos o por la información que no manejamos o porque tú mismo lo has dicho, ¿no?, que está escrito y que hay un cambio de era, que es un tema meramente energético y cósmico, ¿no?, se han visto en una situación, ¿no?, de que hay un punto de precipitación. Sí. Parece, ¿no? Y hay un punto de que hay mucha, ¿cómo diría? Mucho cambio, ¿no?, de opinión, ¿no? Que es como que hay mucho desalineamiento que yo solamente me explico desde una disidencia interna a muchos niveles. Porque si no, aquí, como tú has dicho, ¿no?, los medios de comunicación son los medios, tú has dicho, los militares y los medios de comunicación.
y has ponderado a los militares, estoy de acuerdo. En una segunda fase, pero creo que los medios de comunicación es una primera fase, prácticamente, sí, porque es magia ritual, es magia organizada. Sí, sí. Es el claro, poder de la palabra. Claro, es que precisamente me lo recuerdes porque creo que no te contesté a lo que me preguntaste primero acerca de los números y cómo utilizan la ritualística y demás, ¿no? Efectivamente, el poder de la palabra y cómo se crea una disonancia cognitiva a propósito, ¿no? En las personas. Es decir, se crea todo un nuevo lenguaje, la nueva normalidad, pandemia. Ya sabemos que se cambió la definición de pandemia hace pocos años para que solamente fuera pandemia, ya ha considerado el hecho de que pase de un país a otro. Eso ya es pandemia. No de muertos, en realidad, ¿eh? Tiene que ver con que ya pase una enfermedad de un país a otro, ya es pandemia. Pero claro, la asociación a la palabra pandemia que tiene la población, la hace entrar en pánico, ¿verdad? Yo hice un vídeo en mi canal que se llama La cábala del coronavirus, donde explico desde el punto de vista cabalístico, y invito a todas las personas que quieran a verlo, exactamente cómo están implementadas esas fases. Según una inspiración mía que yo tuve, que seguí investigando, ¿no? Basada en el número pi, o sea, en el número phi, en la proporción áurea. ¿Por qué la proporción áurea? Porque es el modo en el que crece todo en la naturaleza, la serie de Fibonacci famosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo explico. Lo interesante es que llegado un momento, en la serie de Fibonacci existen tres números que son el 358, la serie de Fibonacci sería 1, 1, 2, 3, 5, 8, ¿no es cierto? En el 358, 358 es la numerología, la gematría de la palabra hebrea Mashiach. Mashiach, Mesías. Quiere decir que la primera fase, que es 1 y 11 es la numerología de la palabra hebrea miedo. Empieza con el miedo, implementado por un virus o por un falso virus, y va siguiendo una serie de etapas, pero llega la etapa Mashiach. Pero Mashiach no significa una persona que viene a salvarnos física. Las profecías hebreas dicen que sí, que se trata de una persona física. Para mí lo relevante es el significado de la palabra hebrea Mashiach. Le hacemos la autopsia a la palabra y con una técnica cabalística de permutación de letras podemos leer Yesh Moach. Y Yesh Moach significa hay cerebro, hay comprensión. Eso es Mashiach. En que la humanidad o una masa crítica lo suficientemente importante para transformar la conciencia del conjunto llegue al estado Mashiach, Yesh Moach, hay conciencia. Y eso va a llegar inevitablemente, pero ha tenido que llegar a través de un disparadero llamado el miedo, la presión, porque claro, aquí pasa una cosa también, ¿no? Que si nos vamos a un nivel superior, todavía más elevado, los cabalistas enseñan que el creador, la única despertar al ser humano es a base de ponerle presión y de meterle en un entorno hostil, porque si no, no despierta su alma. Totalmente. Y en ese sentido, hasta incluso los malos trabajan para el mismo jefe que los buenos. Cuanta más conciencia hay, más trabaja el mal a favor del bien. Cuanta menos conciencia hay, más, digamos, esa corriente involutiva no tiene más capacidad de frenar. Pero cuanta más conciencia hay en la humanidad o en el individuo, el mal va más a favor de la evolución. Eso estoy muy de acuerdo también. Totalmente. Y te digo más, yo voy más lejos. Los cabalistas enseñan que el Satán, es decir, las fuerzas del mal en su máxima esencia, terminará por ser convertido al bien. Es decir, la conciencia Mashiach no viene para destruir al mal. En la cábala no existe destruir, existe transformar. Por eso decía que cuando hablamos de los ejércitos, no se trata de, en la guerra lo que se hacía eran soldados, uno ejército y otro. Aquí no, aquí se trata de transformar conciencia de manera interna para que el resultado externo de las acciones de esas personas definitivamente transforme la humanidad. Yo me imagino una imagen idílica desde que era muy joven, de que de pronto todos los ejércitos del mundo al unir con sus armas y las tiraban todos a la vez y decían no vamos a usar armas nunca jamás contra otro ser humano. Si tú piensas eso, es una barbaridad que un ser humano use un arma contra otro ser humano. Eso no es humano.
no es humano. Llegará el momento, y yo espero verlo, bueno, ojalá que lo vea, y ojalá que tú también lo veas y que lo veamos todos. No es humano hacer daño a otro ser humano, y mucho menos quitarle la vida. Hay toda una industria y hay toda una programación y hay toda una, bueno, varios de decenas de personas que trabajan en un oficio que al fin y a la postre está entrenado para matar. Esto es muy preocupante. Con la excusa de que es para defender. Claro, es que para defender ha estado toda la vida, pero ¿defenderte de quién? Lo preocupante es que los estados están siendo... No los estados, no quiero caer en la generalización inexacta. Los gobernantes que trabajan para las élites, que son los que gobiernan los estados, definitivamente están haciendo un trabajo muy bueno, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos la obligación de practicar la disidencia consciente, la desobediencia civil y el decir no me asocio más con vosotros en los juegos.